expresión que en sus inicios hacía referencia o se refería a las trabajadoras sexuales, pero que con el paso del tiempo terminó acuñando a maleantes, vagos, criminales, estafadores, ociosos y desempleados. Gente que según la sociedad no tenían valor. Entonces era eso. Punk eran todos aquellos que eran considerados basura en la sociedad. 1970. Sentimientos de hartazgo de la posguerra y del sistema en general. Recesión económica y crisis energética. Plena Guerra Fría, última etapa de la guerra de Vietnam y años del Watergate, que fueron casos de abuso de poder y corrupción que salpicaron al gobierno de Estados Unidos y terminó con la renuncia del presidente Nixon. La liberación femenina, revolución sexual y los movimientos LGBT se fortalecieron y hubo estrenos de clásicos del cine como Taxi Driver y La Naranja Mecánica. Así fue el caldo en que se cocinó el movimiento punk, quienes muchos definirían como una granada a punto de explotar. El movimiento punk desplazó al movimiento hippie en estas nuevas décadas. Y si bien a primera vista vemos que un punk y un hippie no tienen nada de parecido, sí que había cosas que los relacionaban, como por ejemplo diversidad creativa, libertad de expresión y la más importante, que era la crítica a la institución y a los valores convencionales y conservadores. Pero entonces los punk criticaban a los hippies, diciendo que solo eran unos niños ricos, hijos de papi y mami, que se reunían y salían a arrancar las flores del piso, se las ponían en el pelo y cantaban en grupo. Que eran unos blandos y que el movimiento hippie con su lema de paz y amor no había logrado ningún cambio importante en la sociedad. ¡El poder del amor! Ni derribado la institucionalidad política, ni cambiado ninguno de los valores conservadores. Y el punk optó por ridiculizarlos, diciendo que esto se combatía de frente, también diciendo que sus ídolos y sus músicos eran unos vendidos, por dejarse comprar de las grandes empresas, de las disqueras, la publicidad y el mercado. En resumidas cuentas, que se dejaron comprar por el sistema o algo así. Un poco hipócrita, porque es que al final el punk se volvió súper famoso y algunas bandas sí aprovecharon ese boom y esa oportunidad económica, cediendo así al mercado, y pues así más adelante se crearon subgéneros más comerciales como el pop punk, pero bueno. Y para rematar, la imagen de los hippies se vio sumamente ensuciada y dañada luego de los asesinatos cometidos por la familia Manson, que eran hippies. Entonces, básicamente, un montón de gente enojada les dijo: no ayudaron en nada, lárguense, gracias. Y los punk, pues, optaron por una actitud más proactiva frente a la vida. ¿Que por qué? Bueno, pues porque puedo, porque soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema, llevo el iPhone sin funda, no te digo más. El punk surge como una respuesta u oposición a los sistemas de poder tradicionales y a los valores considerados normales en una cultura. Gente que estaba cansada de que les dijeran qué tenían que decir, qué tenían que ver, cómo tenían que vestir, a quién le tenían que rezar o a quién apoyar. Se buscaba desafiar y generar cambios en una sociedad. El movimiento punk era la cultura que estaba en contra de la cultura de la época, y esta contracultura giraba en torno a la música punk y todo lo que conllevaba. Fue un fenómeno estético, filosófico, musical que generó literatura, poesía, moda, música, cine, rebeldía política y arte. Algunas bandas de este género son Sex Pistols, New York Dolls, The Damned, Dead Boys, Los Ramones, The Clash, Black Flag y Misfits. Pero sin duda, los más representativos fueron para Inglaterra Sex Pistols y para Estados Unidos Los Ramones. La fórmula del punk era bastante simple, un rock sencillo y ruidoso. Y eso es lo que pretendía hacer, un rock simple, porque al inicio muchas de estas bandas ni siquiera se categorizaban como un punk. Ellos simplemente querían hacer un rock a su manera. Era música sencilla, letras cortas, repetitivas, francas y claras. Música fácil de tocar y que se tocaba muy rápido. Podría entonces considerarse, entre muchas comillas y muy atrevidamente,
que era casi como el reggaetón de la época. El punk buscaba ofender, incomodar, molestar al buen gusto, la moral y la tradición. Era un medio que los jóvenes utilizaban para expresar el descontento y desacuerdo con el rumbo de la sociedad. Era la identidad cultural de la ira, la privación de derechos y la rebelión. Era la provocación a una cultura conservadora de la época. Entonces, el movimiento punk buscaba cambiar el significado de lo que era normal, lo que era bonito, lo que era correcto, etc. Se rechazaba el sexismo, el racismo, la homofobia, entre otros. Mira, que el punk era en ese entonces para que aquellos que se sintieran marginados pudieran sentirse cómodos con ellos mismos. Y pues obviamente la sociedad de esa época lo vería como transgresora y sus críticos lo catalogarían como una música sin pulir, una música mala, música terrible, música punk, y de ahí el nombre. Entonces, todos eran unos incomprendidos y solo estaban siendo señalados por una sociedad prejuiciosa. Tampoco así, o sea, la famita se la ganaron también un poco. Muchacho, ojo, ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye. Además, varios punks famosos estuvieron implicados en acontecimientos turbios, adicional a las drogas y suicidios. La filosofía del punk podía resumirse en do it yourself, es decir, hazlo tú mismo, rechaza dogmas y cuestiona lo establecido, y desprecia la moda, reglas de estética y las masas en general. Podría decirse así como grandes medios de comunicación, multinacionales, la globalización, etc. Esta gente, con su pensamiento de despreciar las reglas de estética, se pusieron bastante creativos. Parches, pines, insignias, chaquetas de cuero, cortes al ras o desordenados y puntiagudos o teñidos, cortes mohicanos, pantalones entubados, tatuajes, perforaciones, ropa rota y con huecos, que para la época era irreverente. Muchas de las imágenes del punk fueron creadas por la ideología de hazlo por ti mismo, ya que era un movimiento fuera de lo mainstream, de lo consumista y fuera de la corriente principal. Entonces, ellos tomaron una imagen comercial para usarla con fines revolucionarios. Muchos dicen que tomaron inspiración del dadaísmo, debido a que no hay nada más dadaísta que reciclar un material antiguo para crear un nuevo pensamiento. Y puede ser, ¿por qué no? Pero está la otra opción, que era que no tenían plata y usaban lo que encontraban a la mano. Eran unas revistas creadas, publicadas y distribuidas por aficionados, por fans. Magazine, fanzine. Normalmente eran propaganda en contra de los estereotipos y clichés de la sociedad y la clase política. Bueno, también hacían publicidad a conciertos de punk. Una de las revistas más famosas llegó a ser Sniffing Glue. Y sí, es lo que significa. El punk nos dejó muchas enseñanzas. Está bien sentirse enojado, hacer ruido, rebelarse y no aceptar nada a la primera. No hay que seguir los cánones impuestos por la sociedad. Y, el más importante, es que todos somos capaces de crear algo completamente nuevo. Muchos dicen que el punk está muerto, pero no sé. Porque más que un género musical, el punk es una actitud y va a existir siempre y cuando hay una contracultura o situaciones por las que luchar. Ah, y otra cosa, les mentí, el punk es peruano. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren.